Hola, ¿qué tal? Un saludo fraterno a todos quienes conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales a lo largo del territorio nacional y también a los hermanos y amigos que conectan con nosotros y nos siguen nuestras enseñanzas a través de nuestras redes sociales en otros países. Continuaremos con nuestra serie El Plan de Dios en las Escrituras y en esta ocasión nos acercaremos a este tema a través de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas apostólicas. Mi invitación a todos es que puedan ver nuestras conferencias de manera secuencial. Usted la puede encontrar en las páginas en nuestras redes sociales. Esto permitirá que usted pueda comprender de mejor manera el tema del plan de Dios. Sean todos bienvenidos. Como he venido enseñando a lo largo de este tema, el plan de Dios puede ser discernido a través de los pactos, las promesas y también a través de las tipologías que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Antes de entrar al tema del plan de Dios, haremos un breve esbozo de estos temas con el objeto de conectarlos con los hechos de los apóstoles y en las epístolas. La primera promesa que nosotros encontramos en las Escrituras está en Génesis 3:15. Una vez que el hombre peca y desobedece a Dios, podemos ver que la creación colapsa. Dios entonces toma la iniciativa de prometer al hombre una simiente nacida de la mujer, por la cual Dios destruirá al gestor del mal, esto es, al diablo, y restaurará a la creación del daño que sufrió como consecuencia del pecado humano. Una de ellas podemos mencionar es el deterioro de la creación como consecuencia de la caída humana. Nosotros podemos ver en Génesis 3 que la tierra no volvería a dar al hombre su fuerza. Una segunda lo encontramos en el colapso de la vida. Podemos ver el ejemplo en el hombre mismo. Génesis 2:7 nos dice que el hombre era un ser viviente y como consecuencia del pecado ahora el hombre es un ser que muere. Un detalle más que podemos ver en Génesis 3 es que la opción de la vida eterna fue cerrada para el hombre. Al finalizar el capítulo 3, Dios dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, no sea que ahora extienda su mano hacia el árbol de la vida, coma y viva para siempre. Dios entonces echa al hombre y pone querubines que cuiden la entrada al Edén y una espada, nos dice la Biblia, de fuego que se revoloteaba por todos lados para que el hombre no regresara y tomara del árbol de la vida, cerrándose así la posibilidad de que el hombre viviera para siempre. En segundo lugar, nosotros podemos leer en el libro de Génesis que Dios inicia un nuevo proyecto de creación con Noé y su descendencia. Aquella generación se corrompió tanto que Dios decidió el fin de la humanidad a través de un diluvio. Dios guarda a Noé y a su descendencia, juzga a aquella humanidad a través de un diluvio de aguas y así comienza de nuevo. El problema con esta creación, nos lo dice Génesis 8:21, es que el corazón del hombre era malo. Esta descendencia de Noé se multiplica y vuelve a pecar contra Dios. Se forman así las naciones, pero Dios expulsa a las naciones delante de él, quedando rota la relación entre Dios y los pueblos. En ese marco, Dios llama a Abraham, Isaac y Jacob, con el propósito de crear una nación para reconciliar a los pueblos de la tierra. En virtud de ello les hace la promesa de multiplicarlos, formar una nación, pero les promete una simiente por la cual reconciliará a los pueblos de la tierra con él. De esto da testimonio Génesis 22:18, Génesis 26:1-5 y Génesis 28:13. También Dios había prometido a Abraham un reino. Génesis 17, versos 4 al 6 y Génesis 14 al 16 nos dice que de Abraham y de Sara saldrían reyes. El libro de Génesis cierra mostrándonos que el reino prometido a Abraham vendría de la tribu de Judá. Cuando Jacob se está despidiendo de sus hijos, Génesis 49, versos 9 al 11, allí dice que de Judá saldrá un reino que perdurará para siempre. Y de Judá vendría un Salvador, a quien Moisés llama Shiloé, y en él se congregarán las naciones de la tierra.
Génesis entonces da la promesa de una simiente de la mujer para restaurar la relación de Dios con el hombre y restaurar el orden creado. Y Génesis cierra diciéndonos con la promesa de un rey venido de la tribu de Judá, por la cual Dios bendecirá a los pueblos de la tierra. Ahora bien, en el libro del Deuteronomio, Dios promete un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15, Dios hace la promesa a Israel de levantar a un profeta como Moisés. Entonces vamos notando estos aspectos. Dios está prometiendo una simiente de mujer por la cual reconciliar a la humanidad con él. Dios promete un rey venido de la tribu de Judá, por la cual el propósito de reconciliar a las naciones con él sería alcanzado. Y Dios está prometiendo un profeta como Moisés. El Antiguo Testamento hace descansar todas estas promesas, a las que yo me estoy refiriendo, en la persona del Mesías. Cuando nosotros llegamos a 2 de Samuel 7, 11 al 15, Dios promete al rey David un hijo, es decir, que de su descendencia Dios siempre levantaría reyes, pero la promesa también apunta al Mesías. Dios levantaría al Mesías y a través de él Dios establecería un reino eterno. Esto lo encontramos, como les decía, en 2 de Samuel 7, del 11 al 15. No olvidemos que David es de la tribu de Judá. Recordemos, Génesis 49, 9, 11, el reino prometido a Abraham vendría de la tribu de Judá. Y el rey por el cual las naciones de la tierra se reconciliarían con Dios sería de la tribu de Judá. Dios entonces promete a David que de su descendencia traería al Mesías. En el libro de los Salmos este tema es extendido. En el Salmo 72, 17 se identifica al rey mesiánico como la simiente de Abraham. El texto nos dice que a través de él serían bendecidas las familias de la tierra. En el libro de los Salmos, Dios promete al Mesías las naciones como herencia. En el capítulo 2 de los Salmos dice esto: y que las naciones habrían de postrarse ante Dios. Salmo 22, 27 al 28 y 86, 9 dan cuenta de ello. Ahora bien, la obra que llevaría a cabo el Mesías sería una obra de reconciliación por el perdón de los pecados. En el Salmo 110, verso 4, Dios promete a través de David que el Mesías sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordemos que de acuerdo al libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, la función principal del sumo sacerdote es interceder ante Dios por los pecados del pueblo. En función de ello, no solo ora, sino que ofrece sacrificios para que el pueblo, cuando falla a Dios por sus pecados, alcance el perdón. Cuando nosotros leemos a los profetas identifican al Mesías como la simiente de la mujer. Así lo testifica Isaías, capítulo 7, verso 14, donde nos dice que el Mesías nacería de una virgen, es decir, de una mujer, como lo dice Génesis 3:15, pero en esta ocasión sin intervención humana, es decir, nacería de una virgen. Nos dice Isaías 11:6 que cuando el Mesías gobierne, la creación volverá a su estado primitivo, porque las bestias estarán en completa paz. Además, Isaías nos dice que el Mesías sería una puerta de salvación, una bandera de salvación para los gentiles, es decir, a través de él las naciones de la tierra correrían a Dios. Y con esto Isaías nos dice que el Mesías es la simiente de Abraham. Así lo muestra el capítulo 11, verso 10. También los profetas nos dicen que a través del Mesías Dios quitaría el pecado de la tierra. En Zacarías capítulo 3, versos 6 al 9 nos dice que Dios, el día que envíe al Mesías, que en esa profecía del capítulo 3 se le llama el renuevo, removería el pecado de la tierra en un día. E Isaías nos amplía el panorama diciéndonos que esto se haría a través del sacrificio del Mesías como sacrificio de expiación. De esto da cuenta la profecía del capítulo 53. Y en el mismo libro de Isaías, Isaías nos dice que el Mesías sería el profeta de los últimos tiempos. El capítulo 61 nos habla del futuro,
Cuando Israel volviera a quedar en el exilio, Dios les levantaría un profeta ungido al modo de Moisés, por el cual las naciones de la tierra serían bendecidas. Ahora bien, quiero mencionar dos cosas bien importantes aquí que conectan con lo que yo les vengo diciendo y que nos sirven de puente para entender lo que les voy a presentar del Mesías en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, en la carta que los apóstoles escribieron. Y es esto: en el judaísmo, ¿verdad?, previo a Jesucristo, en esa fase previa a la aparición de Cristo, los sabios de Israel, los videntes apocalípticos, volvieron su mirada al Antiguo Testamento para entender el plan de Dios. Y quiero traer dos cosas bien importantes. La primera, basados en Deuteronomio 18 y en Isaías 61, los sabios de Israel, los maestros, dijeron que Dios habría de traer a un profeta como Moisés, que cuando él apareciera en escena, Israel volvería a estar en las aflicciones que vivió en Egipto, que este profeta reinterpretaría la ley de modo correcto, enseñaría a Israel la verdadera adoración y además de eso haría milagros más extraordinarios que Moisés. En segundo lugar, ellos hablaron del sumo sacerdote Melquisedec, diciendo que sacerdote Melquisedec había sido reservado por Dios en los cielos, sería manifestado al final de los tiempos para el perdón de los pecados de la humanidad y también para atar a Satanás y librar al pueblo de Dios. Quiero mencionar esas dos cosas porque nos sirve de puente para lo que yo les voy a mostrar con respecto al plan de Dios en el libro de los Hechos y con respecto al plan de Dios en las epístolas. ¿Sí? Entremos entonces en materia. En primer lugar, el plan de Dios en el libro de los Hechos. Una cosa que ya había anunciado el Antiguo Testamento, y estoy aquí en el capítulo 2 de Joel, es que cuando Dios restaurara el reino a David, porque Joel está anunciando que Israel sería llevado cautivo a Babilonia. Joel está hablando de eso. Joel profetiza el cautiverio en Babilonia. Y él dice que cuando Dios restaurara el reino davídico, capítulo 2 y 3, Dios derramaría al Espíritu Santo sobre toda carne. Un detalle que usted va a ver en el libro de Hechos, que después que Jesús resucita a los muertos, el capítulo 1 nos dice que estuvo 40 días enseñándoles del reino de Dios a sus discípulos y les dijo que no se movieran de allí, capítulo 1, verso 8, hasta que Dios derramara su Espíritu Santo, para que fueran testigos del Evangelio en todas las naciones de la tierra, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero les dijo que solo harían cuando fueran investidos del Espíritu Santo. El capítulo 2 nos dice entonces que ellos estaban reunidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. En ese texto se muestra, nos dice el texto, que gente venida de todas las naciones de la tierra oían en su propia lengua las maravillas de Dios. Quiero hablar de esto primero porque el mismo Pedro, interpretando este hecho, nos dice que el derramamiento del Espíritu Santo era el cumplimiento de lo profetizado por Joel. Entonces, con esto el texto está mostrando, por un lado, que Jesús es el Mesías y en segundo lugar, nos está mostrando el cumplimiento de Joel. Pero hay algo mucho más a fondo. Recordemos la escena de Génesis, donde los hombres, por la soberbia humana, por la pretensión de llegar al cielo, fueron esparcidos. En esta escena donde el Espíritu Santo es derramado, gente de todos los pueblos de la tierra son recogidos para oír la reconciliación de Dios. En segundo lugar, tenemos aquí el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham, de que a través de su simiente serían reconciliadas las naciones de la tierra. En el capítulo 2, las naciones de la tierra, representadas en estas personas que están ahí de todos los pueblos, están escuchando las maravillas de Dios y vienen a reconciliarse con Dios. De hecho, en el capítulo cierra con la conversión de ellos. Ahora bien, el libro de Hechos nos presenta a Jesús como un profeta, como Moisés. En este capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Pedro está dando testimonio de Jesús y de lo que está pasando, porque la gente no entendía acerca de lo que estaba sucediendo, él les habló de Jesús. El verso 22 nos dice: varones israelitas, escuchad estas palabras.
Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre nosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como ustedes lo saben. ¿Por qué Lucas en el libro de Hechos menciona este fragmento, por decirlo así, de la predicación de Pedro? El detalle es este: cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 34, verso 10, se nos dice que no hubo ningún profeta como Moisés en las señales que Dios hizo a través de él. Y de eso da testimonio la Torá, el Pentateuco. Moisés fue un profeta que hizo milagros que ningún otro hizo. ¿Por qué está diciendo Lucas esto? Porque de esta manera, o más bien, ¿por qué dice Pedro esto? Porque de esta manera está identificando a Jesús como un profeta como Moisés. Cuando leemos el capítulo 3, y aquí Pedro está aprovechando la sanidad del cojo de la hermosa para predicar de Cristo, y él nos dice esto. Dios, verso 18 en adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que los pecados de ustedes sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló Dios por boca de los profetas desde tiempos antiguos. Verso 22. Y a Moisés le dijo: el Señor Dios les levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en cuanto diga. Nótese que el mismo Pedro en la predicación está identificando a Jesús como el profeta, como Moisés. Recordemos que Deuteronomio 18:15 y también Isaías 61 están identificando a ese profeta que aparecería en los postreros de los tiempos, de ese del que habló el judaísmo que había de volver. En segundo lugar, el libro de Hechos presenta a Jesús como la simiente de Abraham. Otra vez en el capítulo 2, una vez Pedro dice que Jesús es exaltado, derrama el Espíritu Santo. Y aquí están las naciones confluyendo hacia Dios para reconciliarse con Él. En este mismo capítulo 3, el verso 23 en adelante, Pedro no solo identifica a Jesús con el profeta como Moisés, sino que identifica a Jesús como la simiente de Abraham. Voy a leer el verso 24 del capítulo 3 de Hechos para que podamos entender. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de vuestras iniquidades. Nótese que Pedro identifica a Jesús como la simiente de Abraham. Y nótense que el mandato del Señor en el libro de Hechos es predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Ahora continuemos. El libro de Hechos también nos presenta a Jesucristo como el hijo de David. Y eso implica de que Él es el Mesías prometido en 2 de Samuel 7, 11 al 15. Capítulo 2, verso 32. En este sermón del Pentecostés, Pedro dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: Dios dijo al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note que Pedro está citando el Salmo 110, en donde se promete que el Mesías sería según el orden de Melquisedec. Y dice el verso 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces note cómo Pedro está identificando a Jesús también como el Hijo de David. Y al citar el Salmo 10 nos está diciendo también como sacerdote según el orden de Melquisedec. El libro de los Hechos identifica a Jesús como Cristo.
En el capítulo 9:20, una vez que Pablo se encuentra con Jesús y le son abiertos los ojos y él comprende que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, entonces se vuelve a él y enseguida nos dice el texto, de hecho, comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Todos los que los escuchaban asombrados decían, ¿no es este el que venía de Jerusalén y destruía a los que invocaban este nombre? El que había venido aquí con propósito para llevarlos atados a los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. Y este texto cierra aquí diciendo, demostrando que este Jesús era el Cristo. ¿Por qué la palabra Cristo? El Nuevo Testamento emplea la palabra Cristo porque Cristo es la traducción del hebreo Mesías, así que no es otra palabra más que Mesías, y con ese término se está identificando a Jesús con el Hijo de David, prometido en 2 de Samuel 7, 11 al 15, quien poseerá un reino eterno y quien además, a través de él, como lo dice el Salmo 72, 17, serían bendecidas las familias de la tierra con la reconciliación de los pueblos con Dios. Un tema importante que usted va a ver en el libro de Hechos relacionado con esto es el perdón de los pecados. Recordemos que el libro de los Salmos desarrolla la expectativa de que Dios libraría a las naciones de sus pecados, como el Salmo 110, verso 4 nos dice que el Mesías sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y que su función sería interceder por los pecados de los hombres. Ahora recordemos que el judaísmo, interpretando estas promesas, así como mirando hacia atrás en el Génesis, dijo que Melquisedec aparecería al final de los tiempos, ¿sí?, para perdonar a los hombres de sus iniquidades y atar al Satán. En el libro de Hechos es importante el tema del perdón de los pecados. Capítulo 2, verso 38, capítulo 5, verso 31, capítulo 10, verso 43 y 26, verso 18. Se dice que a través de Cristo se predica el perdón de los pecados. En el Salmo 130, verso 8, se dice que Dios vendría personalmente a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en segundo lugar, la obra de liberación del pecado era obra del Mesías, como lo vimos en Zacarías capítulo 3, versos 6 y 9. Así que cuando el libro de Hechos nos muestra que el perdón de los pecados se predica en Cristo, lo está identificando por un lado como Dios y por otro como el Mesías. Finalmente, estamos viendo a Jesús como la simiente de Abraham en el cual las naciones de la tierra serían salvas. Cuando llegamos al capítulo 15, nosotros nos vamos a dar cuenta de la discusión que hay de los apóstoles en torno a si se les impone la ley y circuncisión a los gentiles. En medio de toda esta discusión, Jacobo, el hermano de Juan, toma la palabra y dice, en el verso 14 en adelante, cómo Dios había usado a Simón Pedro para predicar a los gentiles, para sacar un pueblo para su nombre. Note, gentiles. Lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y Jacob viene y cita la profecía que está en Amós 9:11 en adelante, que Dios volvería a restaurar el tabernáculo caído de David, que no es otra cosa que su reino, el reino davídico. Levantaría su ruina, lo volvería a hacer como nuevo, para que el resto de las naciones buscara al Señor. Santiago dice, todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Y en esta profecía, Jacobo identifica a Jesús con la simiente de Abraham y a la vez con el Mesías, tal como lo profetiza el libro de Isaías, que las naciones le buscarían a él, y tal como lo dice el Salmo 72. Entonces notemos cómo en el libro de los Hechos se conecta Jesús con el Mesías, con el derramamiento del Espíritu Santo en Joel, con la restauración de la relación de las naciones con Dios, Génesis 11, libro de Hechos, capítulo 2. Se conecta Jesús con la simiente de Abraham, la reconciliación de los pueblos con Dios. Y se conecta a Jesús con las promesas a David. Muy bien, hermanos, ahora vamos a entrar a las epístolas. Recordemos que en el libro de Génesis se prometía una simiente de la mujer por la cual Dios
destruiría al gestor del mal, pondría fin al pecado y restauraría a la creación. En segundo lugar, el libro de Génesis nos habla de una simiente de los patriarcas, una simiente de Abraham, de Isaac y Jacob. Así lo testifica en Génesis 22, 18, 26, 1, 5, 28, 13 al 15. Ahora bien, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el Nuevo Testamento, cómo las epístolas presentan a Jesús así. En 2 de Samuel 7, 11 al 15, Dios le daría un reino eterno al descendiente de David y este reino duraría para siempre. Promesa que estaba en correlación con Génesis 49, 9, 11, con el rey Shilo, a través del cual las naciones se reconciliarían con Dios. Y también que de acuerdo al Salmo 110, verso 4, Dios prometía un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. El judaísmo, leyendo este salmo y leyendo Génesis 14, dio cuenta de que Melquisedec era una tipología que apuntaba al Mesías y que, como les dije al principio, cuando Melquisedec viniera al fin de los tiempos, proclamaría el perdón de las iniquidades y ataría al Satán. Ahora miremos cómo el Nuevo Testamento hace conexión con la persona de Jesús para referirse a estas promesas. Permítame decir esto primero. En Efesios capítulo 3, Pablo, hablando del Evangelio, lo llama misterio. Esta palabra misterio, allí en el capítulo 3, está en relación con un tecnicismo de la literatura apocalíptica previa al ministerio de Jesús. Cuando la literatura apocalíptica se escribe, algunos dicen finales del siglo III antes de Cristo, otros en el segundo. Estas personas que estudian la literatura dicen que los apocalípticos, para referirse al plan de Dios, lo llamaban misterio. Así que uno perfectamente puede entender en la carta de los Efesios que cuando Pablo usa la palabra misterio, se está refiriendo al plan de Dios y dice que este estaba oculto. Y dice allí que el plan de Dios es que los gentiles son coherederos de la salvación. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3. En las epístolas, no solo de Pablo, sino de Pedro y de Juan, nosotros vamos a encontrar la correlación con las promesas que les he venido mencionando. Vamos entonces a entrar en cómo las epístolas presentan a Jesús como la simiente de Abraham. En Romanos 5:14, Pablo está desarrollando el tema de la reconciliación con Dios. Recuerde que por el pecado del Edén y por el pecado de las naciones, los hombres estábamos separados de Dios. ¿Qué hizo Dios? Pablo se remite al Antiguo Testamento y pone a Adán y pone a Cristo juntos, los compara. De hecho, entre el verso 12 y 14 de Romanos 5, Pablo nos dice que Adán apuntaba a Cristo, era una figura que apuntaba a Jesús. Aquí Pablo hace la comparación, dice el pecado entró por Adán entró la muerte, luego porque todos pecaron, todos murieron. En el capítulo 3 ya nos ha dicho que por razón del pecado están separados de Dios. Recordemos que en Génesis 3:15 Dios había dicho que levantaría una simiente de mujer para que a través de ella el gestor del mal fuera destruido y la relación de los hombres con Dios restaurada y el orden creado fuera renovado, fuera restaurado. En este capítulo 5, Pablo nos dice que a través de Jesucristo vino la obediencia, a través de él entró la vida y no cualquier vida, la vida eterna. El verso 21 nos dice que Jesús trae vida eterna. Aquí viene un detalle importante. En Génesis 3, recuerda que el relato de Génesis cierra diciéndonos que Dios puso a querubines que protegieran la entrada del huerto y puso una espada que revoloteaba por todos lados, dice, para que el hombre no entrara al árbol de la vida, el que le concedía al hombre la vida eterna. Con Jesucristo esa posibilidad es restaurada. En Cristo, por medio de la fe, el que cree en Él tiene la posibilidad de vida eterna. En segundo lugar,
Jesús trae la posibilidad de la resurrección de los muertos. Primera a los Corintios 15:21 nos vuelve a decir Pablo: por un hombre entró la muerte y por un hombre vino la resurrección. Y en Hechos 24, verso 15 nos dice que esa resurrección es de justos e injustos. Y en tercer lugar, a Jesucristo triunfó sobre Satanás y sus poderes. Colosenses capítulo 2, verso 15 nos dice eso, que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria y triunfó sobre los poderes del mal en la cruz. Ahora note este detalle. En Colosenses 1:15 se nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Texto que está aludiendo a Génesis 1:26-28, donde se dice que Adán es la imagen de Dios. Otra vez, con todos estos textos que estoy mostrando, estos textos están presentándonos a Jesús como la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque la simiente de la mujer, su función era destruir al gestor del mal, reconciliar a los hombres con Dios y restaurar a la creación por el daño que ya sucedió. Ahora note, Romanos nos está diciendo que así como vino por la desobediencia de Adán la muerte, con Jesús vino la vida. Recuerde que por el pecado los hombres morimos. Vean que esa posibilidad en Cristo, esa brecha que se abrió, es cerrada. En segundo lugar, Jesús triunfa sobre la serpiente, como dice Génesis 3:15, donde en la cruz, como lo muestra Colosenses Génesis 2:15. Y además, la obra de Jesús en la cruz abre la posibilidad de la reconciliación de los hombres con Dios, como lo dice Colosenses 1:16-22 y como lo dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 8. Ambos textos nos muestran al hombre separado de Dios. Y una vez que Cristo hace su obra en la cruz, la relación es restaurada. Entonces note cómo en Cristo todo el daño que se causó en la creación, la ruptura de la relación con Dios, la ruptura con la vida y la destrucción de los poderes del mal se cumple de manera perfecta. Ahora vamos a ver a Jesús como la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerde Génesis 22:18, 26:1-5, 28:13-15. Está esta promesa de Dios a los patriarcas, a través de lo cual las naciones de la tierra serían bendecidos. Pablo es quien tácitamente, directamente identifica a Jesús con la simiente de Abraham. Capítulo 3, versos 6 al 16. Pablo está desarrollando el tema de la justificación por la fe. Y en ese desarrollo de su tema nos dice, verso 8, que a Abraham Dios le había revelado que justificaría por la fe a los gentiles. Y ahora Pablo presenta a los hombres bajo condenación, diciéndonos que aquellos que no cumplen la ley están bajo maldición, que Cristo nos libera de la maldición de la ley porque Él fue hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito el que muere en un madero. Ahí en ese texto, en el verso 14, Pablo viene diciendo que Dios había hecho la promesa a la simiente de Abraham y que esa simiente, nos dice Gálatas 3:14, era Cristo. Entonces note cómo la carta de Gálatas, cómo Pablo en Gálatas identifica a Jesús con la simiente de Abraham. Y en Romanos 9:5, él hablando del fracaso de Israel dice que de ellos son los padres, de ellos son los patriarcas, de ellos los pactos, de ellos las promesas, de ellos la gloria, de ellos la adopción. Y de ellos, en cuanto a la carne, vino Cristo, y se está refiriendo a los patriarcas, además de Israel. Note cómo Pablo identifica a Jesús como la simiente de Abraham. Y él habla aquí de la justificación. ¿Qué es eso? La justificación es la obra por la cual Dios declara justo a los pecadores. No en virtud de sus obras o sus méritos, sino a través de la obra de Jesucristo. Los pecadores pueden ser declarados justos y puestos en una correcta relación con Dios. Ahora las cartas tienen esta forma de presentarnos esto y lo dicen de diversas maneras. Y los autores de las epístolas se refieren a este hecho citando el Antiguo Testamento y conectándolo con Cristo así. Entonces voy a mencionar la manera. Primero, a Jesús lo presentan como la propiciación.
Romanos 3, 23 al 25. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 y Primera de Juan capítulo 4, verso 10. Tanto Pablo como Juan llaman a Jesús la propiciación. ¿Por qué lo llaman así? Ese término en griego conecta con el sacrificio de expiación en Levítico 16. Si usted mira los videos anteriores, la expiación era una tipología, ¿cierto?, que apuntaba a Cristo. Ese sacrificio que se hacía una vez al año por los pecados de todo el pueblo estaba apuntando a Jesús. Tanto Pablo como Juan nos dicen que Jesús es ese sacrificio. Su muerte en la cruz es hecha para aplacar la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y al aplacar la ira de Dios abre un camino por el cual usted y yo podemos ser justificados. Recuerde, a pesar de ser pecadores, ser tratados por Dios como justos, no en virtud de nuestros méritos, sino en virtud de la obra de Jesucristo. En segundo lugar, los autores del Nuevo Testamento en las epístolas, para conectar a Jesús con la simiente de Abraham y con la justificación, lo presentan como el siervo sufriente. Pablo en Romanos 4:24 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esos términos, nuestras transgresiones y justificación, lo encontramos en Isaías 53. Allá en Isaías 53 se dice del siervo sufriente, él fue herido por nuestras transgresiones. En el 53:11 se nos dice que a través de su obra el siervo sufriente justificaría a muchos. El apóstol Pedro también en el capítulo 2, verso 24 cita esta profecía. Él dice que nosotros hemos sido sanados por su herida hemos sido curados. Y otra vez está citando Isaías 53. Ahí se dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su herida nosotros fuimos curados. Además, también en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 32, cuando Felipe se acerca al etíope, el etíope está leyendo Isaías 53 y Felipe, comenzando por ese texto y otros textos de la Escritura, le presenta a Jesús. Recordemos que Gálatas capítulo 3, versos 6 al 16 trata de que Dios justificaría a los gentiles, ¿sí? Y Dios le anunció esto a Abraham, capítulo 3, verso 8. Pablo en Gálatas 3 nos dice que esta justificación es posible gracias a la mediación de Jesucristo, a su entrega sacrificial en la cruz. Y es lo que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan y el apóstol Pedro nos presentan. Jesús ha cumplido perfectamente con el ideal de la ley de este sacrificio que se ofrece por todos para la reconciliación con Dios por causa del pecado, es decir, nosotros ofendemos a Dios, el pecado nos separa y este sacrificio nos reconcilia con Él. Nótese que en Isaías 53 está el tema de la justificación. Una vez que el siervo sufriente se entrega, el verso 11 nos dice que Él vería linaje, que vería la voluntad de Dios en Él prosperada, pero que Él justificaría a muchos. Entonces, nótense que a través de este sacrificio, la bendición de la justificación que se prometió en Abraham se cumple perfectamente en Jesús. Ahora miraremos cómo las epístolas presentan a Jesús como el Mesías, el que tiene un reino eterno. Romanos 1:13, Pablo dice que el Jesucristo, según la carne, venía del linaje de David, y de esto dan testimonio la genealogía de Jesús en Mateo y la genealogía de Jesús en Lucas. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 8, Pablo identifica a Jesús del linaje de David y se refiere a él como el Cristo, ¿sí? El Cristo, recordemos, la palabra Cristo es la palabra griega que traduce Mesías, así que cuando los autores del Nuevo Testamento están usando la palabra Cristo, realmente están diciendo el Mesías. Esta palabra aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento.
Y este detalle es importante porque con ello los autores del Nuevo Testamento, cuando dicen Jesús, el Cristo o Jesucristo, que es la palabra compuesta, están reconociendo a Jesús como el hijo de David prometido en 2 de Samuel 7:11. En consecuencia, con Shilo o Shiloé, el rey de Judá prometido en Génesis 49:9-11, en donde las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él. Recordemos que de acuerdo a Isaías, él es la simiente de la mujer, capítulo 7, verso 14. Y que de acuerdo al Génesis 3:15, el Satán sería destruido, anulado a través de él. Pablo usa ese título a referirse a él como aquel que derrotó al Satán en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 11-15. Cristo también es la simiente de Abraham. Pablo también nos dice que a través de él somos bendecidos. Usa ese término para hablar de él en la bendición de la justificación en el texto de Gálatas capítulo 3, verso 8-16 que mencionábamos. Y en Efesios 2, 11-16 dice que los gentiles estaban lejos de Dios y que ahora Dios los ha hecho cercanos a través de la obra de Jesucristo. Es a Jesús a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo, como leíamos hace un rato en Hechos 2:30-36. Por él es otorgada la promesa del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Por él se predica el perdón del pecado, Hechos 10:43. De hecho, él es el centro de toda la doctrina cristiana. Por él fuimos escogidos en Dios antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios. Efesios 1:3 en adelante. Por él fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, una vez para siempre. Efesios capítulo 1, verso 3. Y a través de él es la redención, es la gracia y la salvación. También la santificación. Yo podría seguir hablando, pero otra vez, a través de Cristo se hace él la fuente de todas las bendiciones y de toda la salvación, de toda la obra de justificación y santificación. Pablo lo dirá en 1 Corintios 1:30 que Jesús ha sido hecho, Dios lo ha hecho para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Él lo llena todo. Y en cuanto a Jesucristo como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, otra vez Melquisedec es una tipología que desde el Génesis apuntaba a Jesús, que según la promesa de Dios a David en cuanto al Mesías, según la profecía, sacerdote según el orden de Melquisedec. Les mencioné al principio que la literatura intertestamentaria, leyendo los textos que yo acabo de decirles, decían que Melquisedec vendría al final de los tiempos, aparecería para el perdón de los pecados, para quitar el pecado y atar a Satanás. Cuando nosotros leemos la carta de los Hebreos, en el capítulo 7, a Jesús se le presenta como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y de hecho, desde el capítulo 4 hasta el 8 más o menos, incluso 9 quizás, se habla de Jesús y de él como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, y se cita la profecía del Salmo 110, verso 4. Recuerden que la literatura intertestamentaria, interpretando estas promesas que yo menciono, dijo que Melquisedec habría de atar al Satán. En Hebreos capítulo 2, verso 14, se dice que a través de él encarnarse como ser humano, participar de carne y sangre, nos dice Hebreo, él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. También nos dice Hebreos que los hombres que se acercan a él son santificados y presentados perfectos ante Dios. Así lo dice Hebreos 10:14. Y nos dice que todo esto se logra gracias a la entrega de él. En capítulo 7 de Hebreos, verso 22 al capítulo 8, verso 6, nos dice que toda esta obra de santificación, que toda esta obra de redención de Cristo se hizo con el sacrificio de su propia vida. Es más, Hebreos nos dice que Jesús es fiador de un nuevo pacto, y ese nuevo pacto estaba profetizado en Jeremías 31:31 y en Ezequiel capítulo 34 al 37. ¿Cómo se logra esto? Otra vez, Hebreos 7:22, verso 8 al 6 nos dice que a través de la muerte de él.
Ahora noten cómo está en correspondencia la obra de Cristo con lo que esperaba el judaísmo leyendo a las promesas. Otra vez ataría al Satán. Note que su encarnación tenía el propósito de destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es al diablo. Y en segundo lugar, su obra en la cruz tenía el propósito de santificar y presentar como perfectos ante Dios a los que ponen la confianza en su nombre. Leyendo otra vez estos textos del Antiguo, el judaísmo dijo que Melquisedec aparecería al final de los tiempos para quitar el pecado de la humanidad. Note, tal como lo profetizaba Zacarías capítulo 3, versos 6 al 9. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Note esto, mi hermano, que lo vamos a ver vez tras vez. Uno, que Dios es fiel a sus promesas. Nótese cómo desde la antigüedad, incluso desde los días de Adán, desde los primeros días, Dios venía hablando de la promesa de su Mesías. Y en cada tiempo y en cada época, con las personas que se relacionó, con quienes hizo pacto, les bosquejó, les mostró su plan. Y nosotros podemos ver en Jesús, en Él, el cumplimiento. Él era de quien se decía desde el Antiguo Testamento que habría de hacer esta obra. Y hay mucho más que decir, pero el tiempo no nos alcanza. Y con estos breves pincelazos yo quiero mostrarle a usted que Dios es fiel con lo que promete, que nosotros podemos depositar nuestra confianza perfectamente en Él y que podemos reposar seguro en las promesas que Él tiene para quienes confían en Él y esperan su venida. Yo te invito, mi hermano, que compartas esta palabra, que permitas que otras vidas sean bendecidas a través de ella. Comparte esta enseñanza a través de tus redes sociales, no solo a través de tu perfil de Facebook. Compártela con tus contactos en WhatsApp y permite que esta palabra corra y sea glorificada. Que Dios te bendiga.